Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que recibiste. No te desvíes de ella ni te desenfoques. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones para la vida. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Este es uno de los textos más inspiradores y también más antiguos, donde el Dios de los israelitas le escribe a Josué, el sucesor del gran líder Moisés, la necesidad de meditar en el libro de instrucciones, con el fin de que pueda tener éxito en esa gran empresa de acabar de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que Josué, con su falta de confianza en sí mismo, hacía que el miedo aumentara y le hiciera dudar de su liderazgo y de su talento para poder cumplir esta gran tarea que le había sido asignada. Por eso Dios le ordena que debe meditar, que debe reflexionar en esa palabra. Debe creer en los hechos grandiosos que Dios ha hecho con su pueblo y cómo sus antecesores, desde Moisés, fueron respaldados por Dios cuando éstos le creyeron y actuaron de acuerdo a sus instrucciones. Hola amigos, saludos. Volvemos a encontrarnos en este especial sobre la depresión y la ansiedad y hoy vamos a empezar a introducirnos en la palabra meditar y vamos a profundizar en su significado, su origen, para entender realmente cuál es el alcance de esta palabra que está tan de moda. Quisiera antes recordar aquella frase conocida de la popular Mafalda, que dice: no leer es peligroso porque te hacen creer lo que quieres. También quisiera que me autorizaran a hablarles sobre el manual de instrucciones, sobre su individualidad, sobre su capacidad. Es un libro totalmente distinto, no comparable. Déjenme decirle lo siguiente. La Biblia o el manual de instrucciones fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 autores diferentes, entre reyes, militares, médicos, empresarios, campesinos y pescadores, con diferentes niveles de cultura y formación, con diferentes estados de ánimo, unos desde la cúspide del gozo y otros desde las profundidades de la desesperación, algunos con toda la riqueza del mundo y otros sin tener para pagar los impuestos. Sin embargo, no se perdió la ideología central ni la integridad de la línea profética a pesar de todas estas variables. Fue escrita en 3 continentes, el asiático, el europeo y el africano, en 3 idiomas, griego, hebreo y arameo, al igual que en papiro, pergamino y vitela, entre otros. Además es un libro histórico que se puede construir con la historia secular. También es un libro geográfico, es decir, los sitios, los lugares, las ciudades que se mencionan hoy se pueden comprobar geográficamente. Es un libro que soporta la arqueología con pruebas arqueológicas. Y una prueba más, por ejemplo, es que los manuscritos que se han descubierto en el idioma original, según John McDowell, en aquel gran libro, Evidencia que exige un veredicto, dice que se han encontrado 5.600 manuscritos en lenguas originales, solo del Nuevo Testamento. Mientras que las obras de Homero, como la Ilíada, las tetralogías de Platón y toda la obra junta de Aristóteles, solo llegan a 699. Quiere decir que tenemos la probabilidad de estudiar y tomar elementos de estos grandes sabios. También tenemos que darnos la oportunidad del manual de instrucciones, ¿verdad? Sin contar todas las profecías que se cumplieron en Jesús, donde muchos matemáticos y muchos filósofos se devanaron los sesos tratando de entender cómo se pudo haber cumplido esto
es casi imposible dentro de la ley de las posibilidades. Así que esa es la razón por la que quise mencionar antes de empezar con este tema, porque es desde aquí donde vamos a tomar las bases para esta palabra meditación, ¿verdad? Bueno, es probable que muchos cristianos sientan miedo, se asusten cuando se les hable de meditar, al igual que es muy probable que quienes lo practican crean que es una ciencia exclusiva que tiene su origen en la filosofía oriental. Bueno, empecemos buscando su etimología para ver qué luz nos arroja su palabra. El verbo meditar viene del latín meditari, aunque esto solamente sale en el siglo XII después de Cristo, que significa considerar, y de otra raíz meditatio, que indica acción y efecto antes de actuar. Así que la palabra considerar significa analizar, profundizar, escudriñar, con la connotación de tener claridad para actuar, de estar seguro antes. Es que meditar realmente quiere expandir nuestra mente, profundizar en un conocimiento para sacar una verdad. Veamos la definición tradicional en el mundo de la meditación. Encontré varias definiciones muy parecidas a esta que dicen que es un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, piensa el pensamiento, incluso la propia conciencia, la respiración o el propio estado de concentración. También encontré que en el siglo XIX los teósofos adoptaron la palabra meditación para referirse a las diversas prácticas de recogimiento interior o contemplación. Así que quiero invitarles, contagiarles a que se den la oportunidad ustedes mismos de empezar por este terreno. ¿Qué son los teósofos? ¿Cuáles son las corrientes, la ideología? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la antigüedad? ¿Cuáles son las pruebas veraces de toda esta filosofía que hoy está impactando al mundo? Bueno, ahora vamos a preguntarnos cuándo fue la primera vez que se habló de la palabra meditación en el manual de instrucciones. Bueno, esto sucedió en el capítulo 24 y el verso 63 del libro de Génesis, que a la letra dice así: y había salido Isaac a meditar al campo. ¿Cómo les parece? A la hora de la tarde. ¿Cómo les parece que Isaac meditaba? Y este libro de Génesis fue escrito aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. Lo que esto quiere decir es que hace más de 3500 años la meditación era una práctica del pueblo de Dios. Y como lo estamos viendo, no amerita una posición específica para el caso de Isaac. Estaba caminando y meditando, seguramente contemplando el ambiente, el paisaje, y reflexionando seguramente en las experiencias de su padre Abraham con Dios. Bueno, vamos a profundizar en otros significados. Para esto quisiera traer un salmo de aquel gran rey llamado el rey David, que dice así, Salmo 19, verso 14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren ese balbuceo de palabras, más la meditación, que sale desde lo más profundo del corazón. Así que voy a permitirme descifrar 4 raíces de la palabra hebrea meditación, empezando por la que nos arroja el Salmo. La primera es higaion, que quiere decir sonido murmurante con tono musical. La siguiente es haga, que quiere decir meditar murmurando, suavemente, susurrar. La siguiente es hagud, que quiere decir meditar con el pensamiento. Y la cuarta, que quiere decir siak, que quiere decir conversar con uno mismo, musitar. ¡Wow! Así que vamos a profundizar todavía un poco más. Vamos a mirar una variante en hebreo de la palabra musitar, que significa rumiar, como lo hace una vaca, por ejemplo, que mastica por segunda vez los alimentos que devuelve del estómago. Entendiendo este ejemplo como si la meditación fuera susurrar con la boca una palabra para llevarla al corazón, otra vez al interior, volver a pensarla y así repetirla
hasta que esa palabra o frase se complemente en nuestro corazón y nuestra vida quede impregnada de ella. Bueno, ahora entendemos la fuerza de la expresión que Dios le da a Josué. Meditarás en la palabra de Dios, meditarás, reflexionarás en el manual de instrucciones, no en un elemento abstracto, no tendrás unos preceptos y mandamientos claros. ¿Por qué? Porque cuando meditas constantemente la aprenderás, la recordarás, la podrás atesorar y la podrás colocar en momentos difíciles de angustia, y de esta manera tendrán paz en la mente y el corazón. Por eso podrán en algún momento difícil levantar, cerrar los ojos y susurrar: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. No teman, yo he vencido al mundo. Diga el débil, fuerte soy. Meditar, aunque ande en valle de sombra de muerte, susurrando, para que esa palabra nos impregne y transforme nuestra realidad en un contexto de fe, de gozo y de paz. Bueno, el profeta Isaías también dejó algo maravilloso que dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, es decir, pensamientos que en ti meditan. Qué grandioso es esto, dándonos a entender que meditar no es entonces la búsqueda de la paz en mi interior sin la identidad divina. Es una experiencia de conversación profunda con el dador de la paz y el gozo, aquel que da gozo en el corazón. Bueno, vamos a meditar de la forma en que el manual de instrucciones nos está enseñando, y estaremos avanzando en el siguiente audio sobre este tema tan profundo. Bueno, si este audio te gustó, pero además crees que puede servirle a alguien que lo esté necesitando, por favor compártelo con todos tus contactos. Recuerden suscribirse a mi canal y darle like. Nos vemos en el siguiente episodio.